Expresión Libre. Amigos, contentos y felices nuevamente de estar compartiendo con ustedes en este segmento especial de su programa Expresión Libre a través del mejor canal regional de Venezuela, Telecolor, desde las instalaciones de Samba Latino, el mejor supermercado del occidente venezolano, acompañado en esta oportunidad del dirigente político José Luis Pirela, quien apoya la candidatura de Edmundo González Urrutia y es uno de los personajes cercanos a María Corina Machado en el Zulia, aunque hay varios y todos con aspiraciones. De verdad que es un placer, José Luis, tenerte aquí. Bien, ¿y vos cómo te sentís? Como una centella americana. Vuelto añico como Daniel Castillo, pero vivo. No, muy bien, tranquilo. Llega, a mí la actividad y el trabajo me genera satisfacción. Y energía. Por supuesto, fuerza. Renovación. La energía hay que agotarla para renovarla. Eso es correcto. Yo estuve ayer en el estado, estuve hace 2 días en el estado Lara, compartiendo con algunos compañeros, con Macario González, que fue alcalde allá, y parlamentario, gran amigo, con Elías Bessi, con unos cuantos dirigentes de allá conversando, intercambiando, y ayer estuve en San Felipe en un hermosísimo acto con una gran diversidad de participantes en el foro sobre el proyecto de reforma constitucional. Es una de las razones por las que te invité a este programa, porque me ha llamado mucho la atención una propuesta que tú traes de una reforma constitucional. ¿En qué estableces tú los parámetros para esa reforma constitucional? Fíjate lo siguiente, hace varios meses yo reuní al grupo de abogados de Venezuela Independiente, a una buena parte de ellos, y otros los consultamos vía online, vía correos, etcétera, y le entregué la responsabilidad al doctor Gustavo Duque Largo, que es un abogado con experiencia, de coordinar todos los aportes que allí pudieran hacerse. Y obviamente la gente empieza a enviar ideas, a enviar recomendaciones, un cúmulo de propuestas. Esa propuesta es tuya o de María Corina, No. porque María Corina dice que ha hablado del tema de la constituyente. No, esta es una propuesta que surgió colectivamente de mi parte y de mi equipo de Venezuela Independiente. Por supuesto, esta propuesta ya se la entregamos a Edmundo González y se la explicamos, se la vamos a entregar a María Corina y la vamos a entregar a todos los partidos políticos y a diferentes actores de la oposición e incluso de sectores vinculados o cercanos al oficialismo. Este planteamiento de reforma, que se resumió después de una interacción entre los equipos que trabajaron y nuestro directorio nacional, en 9 artículos puntualmente. Nosotros creemos que la reforma, creemos en la política de una reforma constitucional, porque una constituyente bien elaborada, en el momento en que arranque, es mínimo 1 año. Es así. La última constituyente bien ordenada que tuvo Venezuela fue en 1999, que fue precisamente la que levantó el proyecto constitucional, ¿no? La que luego aprobó a través del referéndum en la constitución que tenemos vigente del año 99. Por supuesto, es que el proceso constituyente, que yo lo acompañé. Mira, en este estado Zulia, en la década de los 90, no había aparecido Chávez todavía. Cuando en el país apenas comenzaba a hablarse de constituyente, habíamos 3 zulianos que defendíamos la tesis de una constituyente. Y te lo voy a nombrar: Osvaldo Álvarez Paz, Carmelo Contreras y este servidor. Planteábamos el tema de impulsar una constituyente. Luego Chávez impulsó esa constituyente y terminó concretándose en el 99. Pero tú lo sabes perfectamente que el proceso constituyente es muy interesante, pero muy largo. ¿Por qué? Porque pasa por consultar a los ciudadanos si están de acuerdo con convocar o no una constituyente y la gente dice sí o no. Luego, si la aprueban, convocar una elección de los constituyentes. Y eso es una campaña electoral, un proceso de postulación con todo lo que ello deriva, y estamos hablando de que estamos ya quemando meses, quemando tiempo. Luego de elección de los constituyentes, viene la directiva, viene el trabajo, viene la discusión
de un proyecto inicial que se tarda más o menos 6 meses, y ya aquí estamos hablando de 9, 10 meses entre el momento del arranque de la consulta y la elaboración del proyecto constitucional. Luego viene la difusión del proyecto constitucional, allí se va un mes. Luego viene otra consulta ciudadana para decir si el pueblo aprueba o no esa constitución. La reforma en este caso. Y luego viene el proceso de promulgación de la Constitución. La última vez que se hizo una constituyente seria, que fue la elaboración del 99, del proyecto vigente, pues se tardó un poco más de un año. Ahora, quiero decirlo. ¿cuáles son los puntos principales de esa constitución? De la propuesta. ¿Cuál es la propuesta que ustedes Correcto. traen? La propuesta nuestra está fundamentada y centrada en 9 puntos muy concretos. Puntos o artículos de la Constitución que hay que reformar. 9 artículos de la Constitución. Que hay que reformar. 9 artículos, concretamente 9. No estamos hablando de un listón ni de media constitución, no. 9 artículos concretos. ¿Cuáles son y a qué se refieren ambos? En primer término, planteamos derogar el 230 de la enmienda número 1 de la Constitución, que establece la reelección indefinida. Desde nuestro punto de vista, la reelección indefinida es un ensayo negativo para Venezuela. Nosotros creemos que hay ¿cuál que es la retomar, propuesta? volver a la alternabilidad, elección por un periodo con una sola reelección. Es Que puede decir, ser la que ganan más una reelección más nada. más nada. ¿De cuánto tiempo el periodo? Nosotros estamos planteando que sea de 5 años. O sea, que un presidente puede estar 10 años en funciones máximo y más nunca volver a la presidencia. Volver a ser presidente. Exactamente. Nosotros estamos planteando eliminar la reelección indefinida, que un presidente pueda, porque es optativo, reelegirse una vez, ¿no? Reelegirse una vez y ya. No nos gusta la propuesta, el esquema del 61, que es que un presidente podía estar 5 años en el poder y no más y 10 años después podía volver. Así es. Podía volver. Entonces, los presidentes que se fueron y volvieron 10 años después, Carlos Andrés, vuelven ancianos. Carlos Andrés Pérez no. y Rafael Caldera Yo creo que era preferible Caldera reelecto en el 73 y Pérez electo en el 78 y reelecto, hubieran sido más útiles al país que un presidente que pasó 10 años esperando, un líder que pasó 10, un expresidente que pasó 10 años esperando para volver a ser candidato presidencial y posteriormente. Caso de Carlos Andrés Pérez, levantó un huracán fuera y dentro de AD que después terminó liquidándolo políticamente a él, porque sus enemigos se agruparon para liquidarlo. Caso Caldera, que pasó después de los 10 años por varias candidaturas hasta que volvió a ser presidente, liquidando todo el relevo generacional de su partido. Y la gente dice, bueno, eso es un problema de los partidos. No, no es tan simple. La liquidación de los partidos políticos en Venezuela se convirtió en un factor negativo para la sociedad. La sociedad venezolana agotó el modelo de democracia representativa, ¿no? Y allí surgió el tema Chávez. Y el agotamiento de la reforma de la democracia representativa tiene que ver con que la sociedad venezolana se quedó sin conducción política, sin partidos políticos, que son actores intermediadores entre el Estado y la sociedad. Pero eso ha ocurrido por la misma torpeza de la oposición a lo largo de estos 25 años. Bueno, perdón, ese es otro capítulo. El capítulo 25 años de actuación de la oposición frente a Chávez y frente a Maduro, para acá. frente a Chávez y frente a Maduro, ese es otro tema. Yo estoy hablando del tema de la reelección como elemento de la reelección inmediata por un periodo, como elemento favorable frente a la posibilidad de la tesis del 61, que era esperar 10 años, o frente a la posibilidad actual, que es la reelección indefinida, que coloca allí a un reyesuelo inamovible que va a utilizar siempre todos los resortes del poder para quedarse el mayor tiempo posible. Estamos hablando de la enmienda del artículo 230. Del 230 de la enmienda número 1. Y a su vez modificación del mismo. Redactar el no quiere con eso. El otro aspecto, este es muy polémico, el artículo 77, que es el de la defensa del matrimonio entre hombre y mujer. Nosotros creemos en la defensa de la familia. Existe, y no quiero que se vea como una tesis
discriminatoria u homofóbica. No, no es un problema homofóbico, es un problema de que, a mi juicio, el liderazgo político tiene que ser responsable y no puede estar jugando a evadir, a esconder, a hacer como el avestruz con los tenis. ¿No comparte tú el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo? No lo comparto. No es discriminatorio, lo ve la gente discriminatorio. No es discriminatorio, no es discriminatorio porque tú tienes que tener un modelo de sociedad. Y quienes están impulsando la ideología de género tienen derecho a hacerlo en una sociedad libre. Pero quienes no estamos de acuerdo también tenemos derecho a decir que no estamos de acuerdo, ¿o no? Entonces, yo no estoy de acuerdo. Pero se impone una tesis que le cierra la puerta a otro. No, perdón. La Constitución establece, la Constitución es el vértice del modelo de sociedad. Nosotros creemos en un modelo de sociedad. Pero ese artículo habla del matrimonio entre un hombre y una mujer. Sí. Pareja de diferentes sexos. No sé cuál es el cambio al que tú te refieres en el 77. No, estamos planteando que se reconozca la defensa de la familia en la perspectiva de que la familia es el núcleo reproductivo de la sociedad. Pero es que el 77 así lo establece. Sí, pero no de la forma en que nosotros lo estamos planteando. Lo estamos planteando de manera más clara y categórica. Es decir, el 77 actual no habla del matrimonio entre un hombre y una mujer. Sí. ¿Dónde está dónde está el quid del asunto? La diferencia. Porque eso indudablemente que fortalece a la familia, porque es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Perfecto. Nosotros lo estamos planteando de manera más clara que como está planteado en este momento. ¿En qué sentido? En el sentido de no darle espacio a la posibilidad de que la ideología de género se exprese como un modelo de sociedad. Tú tienes que entender realidades. La realidad es que si hay sectores de la sociedad que no son heterogéneos, hay sectores de la sociedad que tienen sus preferencias. Sí, pero en este momento el artículo 77 de la Constitución no deja dudas para que haya una ventana que permita a otros géneros. Sí la deja. ¿En dónde? Pero perdón, sí la deja en el sentido de que no establece literalmente lo que nosotros estamos planteando en este nuevo artículo. Si tú revisas lo que nosotros estamos planteando en el 77 y lo que está en el 77 hoy, es distinto. ¿Qué decimos nosotros? Se protege el matrimonio, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y obligaciones de los cónyuges. Solo se reconocerá el matrimonio y la unión estable, de hecho, entre hombre y mujer. Esto no está en el 77 actual. La ley no reconocerá el matrimonio contraído entre personas del mismo sexo. No está en la Constitución de hoy. Las uniones estables, de hecho, entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley, producirán los mismos efectos que el matrimonio. Vamos a buscar el 77 que está, ya lo vamos a buscar. Hay diferencias en lo que nosotros planteamos y lo que fíjate está. que tú ahí no estás hablando de matrimonio. Estás hablando de uniones estables de hecho. No, estoy hablando de matrimonio y estoy hablando de uniones estables. ¿Quieres que te lo vuelva a leer? Sí, por favor. Te lo vuelvo a leer. Si yo lo entendí mal. Bueno, no sé, yo creo que lo estás entendiendo mal. Vamos a ver si lo entendí mal. Yo creo que lo entendiste mal. Yo creo que el 77 actual, que no lo tengo a la mano. No, el 77 actual plantea el tema del matrimonio. Como pero tal, nosotros, entre un hombre y una mujer. Sí, pero no puede haber matrimonio de otro tipo en Venezuela. Pero nosotros lo estamos planteando, nosotros estamos ampliando ese concepto de manera más clara y más nítida. Se protege el matrimonio. Se protege el matrimonio. Lo dice la Constitución del 77. Perdóname, pero hay evidentemente, si tú buscas el texto de lo que nosotros planteamos y el texto que está vigente en la Constitución, lo que quieres hacerlo tiene como más preciso. Elementos más precisos sobre el tema. ¿Por qué? Nosotros no nos oponemos a que la legislación le busque a la gente que tiene relaciones y son homosexuales una salida patrimonial, que es una de las grandes preocupaciones de su sector. Esa es otra cosa. No estamos planteando, y eso no tiene nada que ver con la Constitución. Ni en la actual, ni en ese ninguna, ni en ese, exactamente. Pero eso es otro tema. Eso es un tema civil, ¿no? Que no tiene por qué entrar en el tema constitucional. Por si acaso, no nos estamos planteando que voten a alguien de una universidad porque es homosexual.
No estamos planteando que voten a nadie de su trabajo porque sea homosexual. Estamos hablando de la familia. Estamos hablando conceptualmente de la defensa de la familia. Mira, tenemos que ir a cumplir compromisos comerciales. Okay. Porque es que el tiempo en televisión y radio está Bueno, legal, tú fuiste que se quedó en el 77. Bueno, porque es interesante discutirlo y todavía tenemos 7 artículos y también tenemos que hablar del asunto político. Le damos rápido. Vamos a comerciales, amigos. Ya regresamos con más Expresión Libre. Expresión Libre. Amigos, continuamos en Expresión Libre a través del mejor canal regional de Venezuela. Estamos aquí transmitiendo desde el supermercado Samba, el mejor supermercado del occidente venezolano. Estamos con José Luis Pirela, dirigente de la oposición venezolana. Está en la plataforma unitaria apoyando la candidatura de Edmundo González Urrutia. Él trae un proyecto de reforma constitucional para la nueva Venezuela, así lo llaman ellos. Discutimos hasta hace unos minutos el artículo 77, que tiene que ver con el matrimonio, con la familia y con todo lo que tiene que ver con esta nueva onda que hay del matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo. Queda claro eso. Continuamos, avanzamos. ¿Cuál es el otro artículo? El otro que aspecto, proponen mira, modificar? el otro aspecto que planteamos revisar es el tema de los pueblos indígenas. Ajá. A nuestro juicio, la representación parlamentaria de los indígenas tiene que sufrir una modificación. ¿Por qué? Porque no existe una relación entre el conglomerado indígena del país, los pueblos indígenas del país y su representación. Los representantes indígenas son expresión en este momento, con el actual modelo, son expresión de la hegemonía política. De los partidos, de las organizaciones, Sí. y no de la sociedad y no del pueblo y como tal. la sociedad indígena como tal. ¿Qué proponemos? ¿Qué cambio concreto proponemos? Que se abra un censo de la población indígena. Todos los indígenas deben censarse. Para votar ellos. Para escoger ellos Su candidato. su representación. Para que los representantes de los pueblos indígenas no sean expresión de la hegemonía política favorable o circunstancialmente favorable en lo electoral en ese momento, sino que los pueblos indígenas sean exclusivamente de quienes voten por sus representantes. Principal objetivo, establecer un mayor compromiso del representante indígena con sus pueblos. El otro tema tiene que ver con el 186 y 187. Nosotros estamos planteando la necesidad de volver al sistema parlamentario bicameral. Senadores y diputados. Senadores y diputados. Presidente del Congreso y vicepresidente de la Cámara, que en este caso sería el presidente de la Cámara Baja. Por un conjunto de razones creemos que el sistema bicameral es mucho más completo ¿En qué que el sentido? sistema unicameral. El sistema unicameral hace que descanse en el parlamentario, en el diputado, la representación ciudadana y la representación del Estado. En los sistemas bicamerales, que son mucho más federales, y en nuestra Constitución dice que es un Estado federal descentralizado, se establece entonces en el sistema bicameral que el diputado es el representante de los ciudadanos y el senador es el representante de los estados, del estado-región. Las elecciones han querido aumentarlo y tal. Eso depende del concepto que se tenga. Es decir, los senadores son generalmente 2 por estado, no es un montón de gente. Son sí, 2 pero por estado. para aprobar algunas leyes interesantes requiere son la segunda, de la aprobación de la Cámara Baja y después que vaya a darle el visto bueno a la Cámara Alta. Son el segundo nivel. Ahí es donde yo hablo de lo agenda, monocrático. No, en una agenda parlamentaria donde se priorice el cumplimiento de lo establecido como agenda, perfectamente posible. Se dice fácil, continuamos avanzando. Se dice y se hace fácil. Bueno, el 230 ya lo mencionamos cuando hablamos de la derogación, que es el establecimiento de un periodo presidencial de 5 años con una sola reelección. El artículo 264, nosotros estamos planteando que se recorte el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo. ¿A cuántos años? A 8 años mínimo. ¿Cuántos tienen ahora? Tienen 12. 12 años, o sea, un tercio del periodo actual. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la presencia prolongada de un magistrado en el máximo tribunal solo sirve para crear a la independencia del poder. No, porque en Estados Unidos, por ejemplo, es hasta su muerte.
Y en Estados Unidos se han cometido gravísimos problemas. Bueno, está bien, pero es que los problemas ocurren en cualquier lugar del mundo. Nadie está exento, ningún país ni ninguna sociedad está exento a cometer un error. Nosotros creemos que 12 años es demasiado tiempo para un magistrado, y eso lo que sirve es para la instauración de tribus judiciales, de muñequeo y de influencia, con tanto poder acumulado. No, si el presidente de la República está 5 años y puede estar 10 en una sola reelección, ¿por qué un magistrado va a estar 12 años? ¿Y por qué no constantemente hasta su muerte? Eso yo considero que da más estabilidad. Bueno, pero la carrera judicial establece parámetros donde también la alternabilidad del Poder Judicial hasta determinado momento. Si tú eres un juez que viene desde abajo, si tienes doctorado, si cumples con todos los requisitos de idoneidad ética y profesional que se requieren y llegas a la vértice del Poder Judicial, que es el máximo tribunal, 8 años es bastante suficiente para concluir una carrera. Continuamos. El artículo 2317. ¿A qué se refiere? Nosotros estamos planteando que haya una redistribución, escúchalo bien, una distribución descentralizada de la recaudación tributaria del IVA. El impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado. Hoy día, ¿cuál es la propuesta? Tú vas a la ferretería y pagas IVA, y yo voy, pago IVA, y todos pagamos IVA. ¿Dónde va a parar el IVA? Al Ejecutivo Nacional. Ese IVA se queda todo en el Ejecutivo Nacional. ¿Dónde está el concepto de Estado federal descentralizado allí? En ninguna parte. Nosotros estamos planteando que se le dé jerarquía constitucional, que no dependa del presidente, que no dependa de nadie en particular, y que el Ejecutivo Nacional se quede con el 25% de la recaudación del IVA y el 75% se vaya a las regiones. Los gobernadores manejen un 25% y los alcaldes, que son los que reciben más problemas cotidianos, manejen el 50%. Es decir, que estamos planteando que el Poder Nacional se le quite el 75% de la recaudación del IVA para que vaya a las regiones, 25 a los gobernadores y 50 a los alcaldes, ¿no? Y se queden solo con el 25%. Esa es nuestra propuesta. Estamos planteando en el 324 una revisión del modelo de regulación ciudadana del uso de armas. ¿Por qué hoy día en Venezuela solo tienen armas quienes estén cerca del poder? Si antes tú tenías un arma, ibas al Ministerio de Relaciones Interiores, demostrabas que tu perfil de actividad económica y social requería protección y solicitabas tu porte de armas y te lo daban. Hoy día eso no está así. Y entonces tú te encuentras cotidianamente con que llegas a un establecimiento y ves a algunos empistolados que cargan armas que no son armas oficiales. Ayer yo estaba tomándome un café en Barquisimeto con Macario González y entró un tipo con un águila del desierto en la cintura, a la vista de todo el mundo. ¿Dónde está el permiso de esa pistola si ese tipo de armas de guerra no son ciudadanas? Entonces tú cargas un 38 y te aplican porte ilícito de armas. No tiene que haber una regulación en el uso de armas. Y tú que estabas poniendo el ejemplo de Estados Unidos, en Estados Unidos cualquiera compra un arma, va, registra y casi que la sacan de una caja de refresco. Así es, de inmediato te la entrega. Artículo 331, y aquí termino la parte de la propuesta de reforma. En el tema bicameral, nosotros planteamos volver al sistema bicameral y estamos planteando que los ascensos militares sean nuevamente manejados por la Comisión de Defensa del Senado. Eso no tiene por qué ser tema militar, no tiene por qué ningún comandante decir quién asciende, porque esto se ascienden los compadres míos y los amigos míos. No. El comandante hace el informe. Eso se prestó para muchas cosas. No, hermano. Se prestó. ¿Y tú estabas de acuerdo en aquel momento con eso? No. Porque tú estuviste en la constituyente del 99. Yo no estoy de acuerdo, no estuve ni estoy de acuerdo. Pero tú propusiste, tú eres uno de los propulsores de la Constitución del 99 con ese tema. Perdona, yo te estoy diciendo, yo estoy proponiendo unos cambios en el modelo de la Constitución del 99 y creo que la Comisión de Defensa del Senado, para revisar los ascensos militares, es una forma de establecer la preeminencia del poder civil
frente al poder militar. Por encima del poder militar. Por encima del poder militar, sí. Estar subordinado a los militares al poder No, militar o a la acción política de los políticos en la asamblea o en el Senado. Los militares si es bicameral. No, los militares tienen un ámbito de competencia que es la seguridad y defensa de la nación, y eso es bastante. Pero alguien tiene que establecer un contrapeso que le dé equilibrio a las relaciones de poder. No puede ser que un comandante que me dice cuáles son tus virtudes como militar, el que me hace la evaluación técnica y el que me hace la evaluación de carrera, también sea el que me diga si asciendes o no. No, tú haces el informe. Aquí está. Este militar es el número 15, el número 5 de la promoción. Pero también el compadre. En todos lados te vas a conseguir con lo mismo, José Luis. El compadrazgo y la amistad siempre ocurre. En toda sociedad ocurre eso, tristemente. Hasta Simón Bolívar, Sucre y Urdaneta defendieron la preeminencia civil en medio de la guerra. Y no entre los militares se conocen. Bueno, saben pero perdóname, quién le corresponde y a quién sí, no. pero a un militar no lo elige nadie. Un militar va estableciendo una carrera. Al senador lo elige el pueblo. Y el senador que lo haga mal, o el senador que no actúe guardando respeto por el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución, la gente lo puede sancionar. ¿Cómo sancionas tú militar? Esa propuesta constitucional, ¿cuándo crees tú que la van a...? Mira, nosotros estamos comenzando. Yo asumo que si gana el mundo es que se aplicará. Nosotros estamos planteando que se abra el debate en este instante. Este es el primer programa de televisión al que voy a explicar este tema. Te lo agradezco. ¿No? Ayer estuve en el primer acto en el estado de Yaracuy y ahora lo vamos a hacer aquí en Maracaibo. Estamos comenzando a debatir esto. Obviamente, cuando tú dices, tenemos una Venezuela independiente, está proponiendo una reforma constitucional, surgen expertos que te hacen llegar propuestas. Te puedo citar dos ejemplos rápidos. Uno, a pesar de que a mi juicio en la Constitución del 99 el tema ambiental está perfectamente definido, ¿no? Hay especialistas que sugieren que hay cosas que faltan, ¿no? Y están haciendo llegar propuestas distintas a los 9 puntos que tú planteas. Sí, distintas a los 9 puntos y distintas a lo que está en la Constitución, pero muy pocas cosas en el plano, en el ámbito ambiental. Pero, por ejemplo, porque hay entonces, gente, si sigue creciendo, eso se pudiera convertir en una constituyente para cambiar la Constitución que tenemos en 99. Yo creo que aquí hay una confusión muy grave, digamos, societaria, en la sociedad en general, que es acusar al régimen de violaciones de la Constitución con debilidades en la formulación del texto constitucional. Una cosa es que una Constitución tenga fallas y otra cosa es que los funcionarios la respeten o no su vigencia. No se pueden confundir las dos cosas. A mi juicio, la Constitución venezolana tiene muchísimos elementos democráticos, en su inmensa mayoría. Nosotros hemos establecido hemos priorizado 9 artículos a modificar y mantener la vigencia de la Constitución con esta reforma. No estamos planteando una constituyente porque también tenemos la historia de este país, que empezó por ser una historia de montoneras que las acabó Gómez, ¿no? Y de no sé cuántas constituyentes en las que todo el que llega se siente con el derecho a aplastar al que estaba. Eso es ¿no? correcto. Y nosotros no compartimos esa visión. Muy bien. Este país es de todos y tenemos que aprender a tolerarnos y a compartirlo entre todos. Nos quedan 2 minutos. Ya tocamos el tema de la constituyente, de la constituyente para la reforma. Reforma constitucional. De la reforma constitucional que estás planteando tú. Ahora voy al tema político, porque no podemos dejar de tocar los próximos 2 minutos que nos quedan. Comenzó la campaña electoral. ¿Cómo la ve José Luis Pirela, que anda al lado de María Corina, de Edmundo, de toda esa gente de la oposición? Bueno, mira, yo creo que el país tiene una voluntad de cambio. Yo creo que el chavismo como expresión política tiene un desgaste importante. No es mayoría hoy día y el primero que tiene que entender eso es Nicolás Maduro, que es el principal... Ellos dicen lo contrario. El principal timonel del chavismo es Maduro.
el primero que tiene que estar a bordo, y claro en eso es él, sus asesores y aliados cubanos deben decirle la verdad. Y la verdad es que hay una voluntad mayoritaria de cambio en el país. Y así como yo le digo a la gente de la oposición, tenemos con el país una obligación de ganar las elecciones y de hacerlo bien, ¿no? O nos podría ocurrir lo mismo que ocurrió en Argentina, que perdieron los sandinistas y volvieron. En Argentina no, en Nicaragua. Perdón, en Nicaragua. En Argentina perdieron los Kirchner, volvieron, se fueron. O sea, el país necesita un equilibrio y una respuesta. Venezuela llegó tarde al siglo XX y a mi juicio no ha entrado al siglo XXI. Es necesario que entendamos que hay que producir cambios en sintonía con lo que el mundo está respirando hoy día. Para despedir y agradecerte la presencia en este programa, te hago la siguiente pregunta. ¿Gana Nicolás Maduro la presidencia de Venezuela? ¿María Corina Machado reconocerá a Nicolás? Mira, yo creo que Nicolás Maduro no gana la elección. No, gana Nicolás Maduro. María Corina, yo soy muy claro en mi pregunta. ¿María Corina reconocerá a Nicolás Maduro? Yo también soy muy claro en mi respuesta. Nicolás Maduro no tiene chance de ganar. Pero si en el supuesto negado, esa es tu posición, el supuesto negado de que ganara, el que ganó, ganó. Pero lo reconocerá María Corina. Perdón, es que este no es María Corina, es todos los que tenemos que reconocer. Si gana Nicolás Maduro, que yo no creo que gane, todos tenemos que reconocerlo. Hay quienes creen que gana. No, todos tenemos que reconocerlo. Bueno, está bien. Yo creo que no gana. Y creo que lo están engañando a él o se está autoengañando. Bueno, eso se decide el 28. Exactamente. Y si no gana, y si gana Edmundo, deben reconocerlo. Eso es lo que le conviene a todos en el país, la paz ciudadana. Yo quiero decirte lo siguiente: cuando Nicolás Maduro ganó en el 2012, se planteó un esquema de revisión y de auditoría que nunca se dio. Pero nadie salió a decir, no lo vamos a reconocer. No, eso no es verdad. Capriles salió y dijo que no había ganado. No, Capriles dijo que dijo que la rechera la cogieran no sé dónde. Perdón por mi dijo, frase. Que esa le damos el pito allá. Capriles dijo que iba a solicitar y que iba a pelear en la movilización popular la auditoría. Pero y después mandó a la gente a que le diera la cacerola. Y esa grave contradicción la gente le molestó. Gracias, José Luis. El que ganó, ganó, pero tiene que ganar y tiene que ser y parecer. Es decir, hay que ganar y parecer que ganaste. Demostrar que ganaste. Agradezco tu presencia. Eso es lo de la sociedad democrática. Y así somos, tú eres mi amigo y mi hermano de la vida. Pero te voy a decir algo para despedir a la gente, porque nos tenemos que ir agradeciéndole la presencia en este programa. Se van con Dios, se regresan a otro programa y les recordamos a los que nos quieren y a los que no nos quieren, de lo más profundo de nuestros corazones, siempre le vamos a decir el doble y hasta el triple de lo que nos echan. No veo a María Corina reconociendo a Maduro. ¡Nos vamos!